estar dirigiéndome a ustedes. Yo creo que nos ven de varias partes, pero sobre todo me da mucho orgullo saber que pese a todas las tormentas y a los inviernos habidos y por haber, han seguido creyendo en el sueño de Mark Hughes, que han seguido avanzando, y eso me llena de orgullo porque Eduardo tuvo el buen tino y la visión de haber iniciado, y yo me sumé a ese desafío en mis inicios. Entonces, el día de hoy voy a compartir un poquito con ustedes cómo fue el inicio, cuáles fueron realmente la filosofía que nos llevó a llevar todo este trabajo y ahora ver todos estos frutos. Un poquito para ponerlos en antecedentes, yo fui una de las primeras personas desde cuando empezó Eduardo Salazar que me habló de la compañía, de los productos, de la oportunidad, pero quizás fui uno de los más escépticos, porque en realidad me tomó 3 años ponerme en acción. Entonces, no sé si puedo poner aquí de una vez la pantalla y empezar así. Yo todavía soy medio neófito en esto de lo virtual. Yo siempre hice el negocio prehistórico virtual, digo, perdón, presencial, así que me perdonarán en algunos errores ahí, pero yo creo que lo importante está en el mensaje, ¿verdad? Esa filosofía de éxito que Herbalife supo impartirnos. Yo tuve la fortuna de haber conocido a Mark Hughes en los inicios de México, ¿verdad? Y para los que son nuevecitos, quizás no sepan que Herbalife México intentó tener un inicio en el 89. De hecho, ahí fue cuando Eduardo conoció Herbalife, ¿verdad? Y una de mis sugerencias desde ahorita es que ustedes pongan bastante atención en la historia de Eduardo, que gracias a Dios ahora está compartida por todos lados. Él se tomó el trabajo en aquella época de haberlo grabado en audio nada más, pero sinceramente no sé quién nos ha hecho el favor de ponerlo en toda la red. Están los videos de Eduardo, todos los audios básicamente, entonces todo el mundo se puede todavía beneficiar de lo que a la postre se convirtió la leyenda de Eduardo Salazar, porque construyó una de las organizaciones de distribución Herbalife más grande alrededor del mundo. Entonces, les voy a poner un poquito en antecedentes y después lo pueden ustedes corroborar, checar, buscando la información que está disponible en la red. Entonces, rápidamente mi historia va muy enlazada con todo lo que fue Eduardo, porque obviamente él era mi hermano mayor. Somos 4 hijos de una familia. Mi papá se llamaba Nicomedes Salazar y mi mamá Zenaida, y fuimos 4 hermanos, 3 varones y una mujer. Entonces el mayor era Eduardo, lo seguía José Luis, luego yo, su servidor Joaquín Salazar, y finalmente mi hermana Rosario. Entonces Eduardo siempre fue de las personas que eran muy inquietas. Yo recuerdo que parte quizás de los ingredientes que le ayudaron a él a tener tanto éxito fue que siempre fue trabajando como con retos, siempre fue un tanto rebelde. Yo, obviamente, como era el más pequeño, entre él y yo había 9 años de diferencia, él era 9 años mayor, entonces yo fui, como quien dice, el que aprendió de muchos de los errores de Eduardo y también de muchos de sus aciertos. Yo recuerdo que desde nuestra infancia, él se llevó siempre la parte más dura de la disciplina de mi papá, porque él nos crió con una disciplina tipo militar. Es decir, nos decían las cosas, el que no obedecía, bueno, pues entonces nos daban cuero, pero cuero en serio. Yo me acuerdo que cuando yo era más, o sea, más pequeñito, yo veía a Eduardo en la adolescencia, súper rebelde, no acataba las cosas en la casa, mi papá le daba unas tundas que, pues, la realidad es que eran golpes duros físicamente, es decir, nos sacaban sangre. Entonces, yo lo veía a él como le pegaban, entonces yo trataba de evitar lo que él hacía. Pero en la adolescencia recuerdo que él, a los 16, más o menos 17,
aprendió a hablar inglés y nosotros somos originalmente de Acapulco, Guerrero, un puerto muy turístico. Entonces él empezó a irse a la playa a vender cosas, le vendía algunas tarjetitas a los gringos, que dice él que en realidad se los transaban, porque lo único que hacían era tener unas tarjetas impresas que le ponían el nombre de la persona que le pedían y se la vendían como que ellos la habían dibujado en ese momento. Me acuerdo muy bien que sus socios de negocio en esa época eran sus amigos de edad, eran nuestros vecinos, era José Manuel García, actualmente equipo de presidentes 40K, ¿verdad? Roberto Alcuín, equipo también de presidentes actualmente 40K, y era con los que andaban ahí haciendo travesuras en la playa. Entonces recuerdo que Eduardo siempre se quejaba de que mi papá nos limitaba mucho económicamente. Mi papá tuvo esa disciplina férrea del ahorro, así que él decía, no, 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 aquí no hay para lujos, aquí solamente hay para lo necesario. Entonces, Eduardo siempre estaba como inconforme con eso. Cuando empezó a ganar ese dinerito extra, dijo, ya, puedo ser independiente. Se rebeló y se fue de la casa. Y recuerdo que en esa época, yo imagínense, pequeñito, viendo toda esa situación, como que no entendía mucho, pero sí vi que al él irse de la casa al poco tiempo, ya no lo dejaron vender esas tarjetitas ahí en la playa, en un restaurante, y así que se quedó sin comer. Y yo recuerdo que nos esperaba a la hora de los mandados para pedirnos el cambio, hasta que finalmente no aguantó, regresó a la casa a pedirle perdón a mi papá y le dijo que ya se iba a portar bien. Entonces mi papá creyó en él, confió, ¿verdad? Y yo vi ahí el primer gran cambio que a la postre en Herbalife fue uno de sus grandes aciertos. Se empezó a volver disciplinado. Entonces él entendió que si quería realmente vivir mejor, número uno tenía que ganar suficiente, pero no solamente esporádicamente, sino ganar lo suficiente para vivir bastante tiempo. Entonces regresa y decide estudiar medicina a tal punto que le pide apoyo a mi papá para estudiar fuera de Acapulco y lo mandan a estudiar a Puebla. Entonces empezó a estudiar muy duro como médico. De hecho, fue el segundo mejor promedio de toda su generación de médicos. Y en ese tiempo se dio cuenta que para poder sobresalir tenía que estudiar más. Entonces, al mismo tiempo que estudió medicina, aprendió inglés, aprendió francés, aprendió a escribir a máquina, etcétera, etcétera, y empezó a hacer muchísima preparación para poder destacar como médico. Entonces recuerdo que eso le valió un poquito para la credibilidad con sus amigos, porque algún día quizás por ahí conozcan a José Manuel García y les contará que él, lo primero que por lo cual creyó en Herbalife fue cuando fue con Eduardo y le dijo, oye Eduardo, yo me he estado sintiendo medio enfermo y los médicos de aquí dicen como que no me dan nada bueno, ¿qué me recomiendas tú? Y Eduardo le dijo, bueno, yo te recomiendo unos productos americanos, son muy buenos, pero yo no sé si tú los vas a poder comprar. Y José Manuel hizo lo imposible, tomó los productos, vio que eran excelentes y a partir de ahí empezó realmente a involucrarse más en la actividad propiamente de hacer el negocio. Entonces yo recuerdo que con esa preparación, Eduardo logró colocarse, perdón, después de estudiar como médico, se aventó todavía a estudiar anestesiología, es decir, 3 años más de estudio más uno de práctica para poder colocarse como médico. En aquella época era pues muy bueno porque un profesionista promedio en aquella época en México en dólares ganaba por ahí de los 200, $250 al mes, ¿verdad? Entonces él como médico logró colocarse número uno en el Hospital de Petróleos Mexicanos, que era uno de los mejores hospitales, en el Seguro Social de México, y entre los dos trabajos, trabajando 16 horas al día, ganaba un promedio de $1,000, que era wow, porque yo ya para esa época estaba yo empezando ya a trabajar como contador privado y yo ganaba alrededor de $120 al mes. Entonces, lo que él ganaba era casi 10 veces más y era wow para la mayoría, pero para él todavía estaba así como insatisfecho. Y dice él que Herbalife a veces es la respuesta
¿verdad? A muchas de las plegarias de las personas. Decía, ¿por qué no encuentro una oportunidad donde yo pueda realmente ganar y vivir bien? Y en una de esas, él estaba viendo el periódico, no buscando trabajo, porque si ya tenía 16 horas al día de trabajo diarios, ¿a qué horas iba a volver a trabajar? Él estaba viendo en ese periódico, ¿verdad? Las películas que se iban a estrenar esta semana, y entonces él se le ocurrió decir, bueno, voy a ver qué van a ver de estrenos, y se encuentra un anuncio que le llamó la atención, así, grandote, resaltado, que decía, insatisfecho, con signo de interrogación, compañía americana iniciando en México necesita personal bilingüe, $5,000 medio tiempo. Eso le llamó la atención y llamó, y gracias a Dios que llamó, ¿verdad? Por pura curiosidad, ¿verdad? Porque dijo él, ¿cómo es que pueden ganar tanto dinero solo por hablar inglés en México? ¿Verdad? Llamó por curiosidad para ver de qué se trataba, le contestó la voz de un gringo tejano, ¿verdad? A la postre su patrocinador, el señor Shane Miller, y dice él que le explicó todo, solo que en un inglés tejano, que yo no le entendía mucho qué significaba eso de inglés tejano hasta que viví en Texas y me di cuenta que el inglés tejano no es el verdadero inglés, es decir, está un tanto distorsionado. Y entonces le explicó todo por teléfono, pero al final la pregunta clave fue, señor Miller, ¿esos $5,000 al mes que usted dice ahí son reales? Y él le dijo, sí. Dijo, ¿qué hay que hacer? Dice, venga a hacer una reunión. Dice que llegó a esta reunión, lo ha visitado en un hotel, en la zona rosa, en la Ciudad de México, y cuando descubrió a toda esa gente ahí, dijo, no sabía que tanta gente hablara inglés, se metió, escuchó todo, y como todo escéptico, también dijo, no, esto como que no es para mí. Pero dice que su patrocinador inteligentemente le hizo las preguntas claves, porque él le dijo, bueno, ¿a usted le interesó la oportunidad? Dijo Eduardo, bueno, como que suena bien, dice, pero pensando que para otro. Dijo, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Dice, ¿quiere saber mi profesión? Dice, yo soy médico, a mucha honra. Ah, muy bien. Doctor Salazar, sí. Ah, muy bien. Dice, ¿y como cuántos años lleva trabajando ahí? Dice, bueno, 5 años médico general, 3 como especialista. Eduardo parándose el cuello, dice, este ya va a querer saber mi ridículum, ¿no? Digo, mi currículum. Y entonces agarra y le hicieron la pregunta clave, ¿verdad? ¿Y cómo le ha ido? Y dice que con esa pregunta lo mató, porque él ganaba $1,000 al mes, pero seguía con el carro del tiempo de estudiante ya para esas fechas, con los asientos todos rotos, la pintura toda fea, echaba humo por todos lados. Si a veces se le quedaba parado el carro a media calle y tenía que bajarse con todo y bata de médico a empujar el carro. Y le daba así como que vergüenza admitir que ese era su carro, ¿verdad? Cuando la gente le preguntaba, doctor Salazar, ¿ese es su carro? Y él decía, no, 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 ese es de mi primo, el mío lo están lavando esta noche, así que me lo prestó, ¿verdad? Pero eso lo empezó a hacer reflexionar, pero al final le hicieron la pregunta clave. Doctor Salazar, ¿verdad? Porque le preguntaron, entonces ¿no le gustaría a usted ganar mucho dinero? Él dijo, sí, pero yo quiero ganar dinero en mi profesión, por eso estudié. Dijo, bueno, ¿y cómo le va a ir en los próximos 5, 10 años? Dijo, bueno, no sé. Dijo, bueno, muy fácil, doctor, vea cómo viven sus maestros, cómo viven la gente que lleva más tiempo, porque así va a ser su futuro. Entonces dice que se acordó que sus maestros de la especialidad a veces le tenían que pedir prestado dinero a ellos para terminar la quincena. Entonces dijo, no, pues no muy bien, ¿verdad? Entonces le dijo, bueno, intente algo nuevo, que quizás usted nunca lo ha hecho, pero que le puede ir muy bien. Y entonces Eduardo decidió iniciar, él estaba en la Ciudad de México, yo en ese tiempo estaba en Acapulco, ¿verdad? Trabajando ya como contador, trabajando en el negocio familiar de mi papá, con la promesa de heredar ese negocio. Yo como era el hijo varón más chiquito, pero me iban a dar el negocio ya aclientado de toda la vida de mi papá, solo era cuestión de aprender a manejarlo y a trabajarlo, pues para no quebrarlo, por lo menos. Entonces, en eso se estaba, cuando Eduardo llegó con su filosofía de Herbalife, y yo creo que a veces, como dice Jim Rohn, las palabras a veces hay que medirlas un poquito, porque yo recuerdo que Eduardo llegó todo emocionado diciendo que nos íbamos a hacer millonarios, y millonarios en dólares. Cuando yo oí esa palabrita, simplemente no entró en mi cabeza,
Yo dije, no, se me hace que los gringos ya le lavaron el cerebro, yo no sé de qué se trata eso. Y él dijo, bueno, yo ya cumplí con decirte. Y yo en esa época, estamos hablando de julio, por ahí, julio, agosto del 89, ¿verdad? Yo con tal de que ya no me siguiera molestando, le dije, ok, dame el kit, pues ese, lo voy a firmar. Lo firmé, ¿verdad? Lo arrumé por allá y no le hice más caso hasta que Eduardo dejó la Ciudad de México y se fue a Acapulco, ¿verdad? Y se fue a Acapulco por una sencilla razón, ya había firmado para esa época a José Manuel García, ¿verdad? Primera línea de él, lo mandó a hacer reuniones martes, jueves y sábados en hoteles y recuerdo que José Manuel le dijo, Eduardo, ya me estoy quedando sin dinero, la gente no entra, a ti te funciona quizás porque eres médico, así que si quieres ayudarme, tienes que venir y ayudarme con las reuniones en Acapulco. Entonces Eduardo fue para allá y yo lo único que hacía en esa época era ayudarle a él en las reuniones conectando el sonido y estar pendiente del micrófono, etcétera, etcétera. Pero yo ahí empecé a ver, ¿verdad? Que en realidad el negocio de Herbalife era algo sencillo, era algo mágico y sobre todo divertido, porque yo recuerdo que la gente solamente se tomaban el producto, todo el mundo tenía resultados, pero una de las cosas que me llamó la atención desde esa época es que todos, absolutamente todo el mundo que se lo tomaba, número uno, tenía más energía. Número dos, ¿verdad? Tenían más vitalidad. Y número tres, por ende, tenían mejor salud. Fuera de la gente que de repente tenía que controlar el peso y otros que no tanto control de peso, pero empezaban a sentirse mejor. Y eso fue lo primero que me llamó la atención, es decir, me empecé como que a poner en la cabeza de que el producto realmente funcionaba. Pero, como digo, cuando uno a veces no quiere hacer las cosas, pone todos los pretextos del mundo, ¿no? Yo en esa época entendí como que, porque todo el mundo pasaba a dar su testimonio de control de peso, y yo entendí como que, bueno, ese producto es como para que los gorditos bajen de peso. Imagínense yo, en esa época, estaba 23 libras abajo de mi peso normal, ¿verdad? Me la pasaba, yo hacía mi trabajo normal y de ahí me la pasaba jugando fútbol todas las tardes y todos los fines de semana. Y entonces estaba flaco, jeroso, cansado, sin ilusiones y desnutrido. Y 23 libras menos. El otro problema que yo tenía en esa época era que obviamente por esos malos hábitos alimenticios, constantemente tenía dolor de cabeza, ¿verdad? Pero me había aprendido la recetita que cada vez que me dolía la cabeza, pues me tomaba un analgésico y se me quitaba. Es más, en esa época, por ejemplo, lo más común era aspirinas. Me acuerdo que la publicidad decía siempre, bueno, toma Tylenol, que es más suave con el estómago. Y un día le pregunté, oye Eduardo, ¿qué significa que sea más suave con el estómago? Dice, bueno, lo que significa es que si la aspirina te da gastritis en 3 meses, con el Tylenol a lo mejor te va a dar en 6, pero de que te da, ¿verdad? Así que obviamente por todos esos malos hábitos alimenticios y esos malestares, yo me la pasaba tomando cada vez que me dolía la cabeza, analgésicos. Consecuencia, se me empezó a agravar una gastritis que ya me empezaba a molestar y con todo y eso, yo creía que los productos eran para los gorditos, que no era para mí, ¿verdad? Entonces, lo que sí me empezó a llamar la atención, al igual que Eduardo, ¿verdad? Fue los ingresos. Cuando yo empecé a ver que el dinero empezaba realmente a generarse debido a los resultados que la gente tenía con el producto, yo dije, bueno, yo creo que aquí hay una oportunidad. Pero el problema que yo tenía era sopesar. Es decir, por un lado, supuestamente tenía el futuro resuelto por parte de mi papá de heredarme su negocio de toda la vida, que para hacer más o menos un real balance, el negocio de mi papá de esa época, de toda su vida, ya producía ganancias alrededor de los 7, 8 mil dólares por mes, ¿verdad? Y yo no sé por qué razón, a lo mejor porque era el hijo más chiquito, ¿verdad? De edad, eh, él decidió que era para mí o para nadie. Entonces yo estaba ahí como que, ¿será que funciona, que no funciona? Pero yo todavía como que dudaba que el negocio fuera, número uno, a durar. Yo dije, a lo mejor es una moda, esto dura 6 meses y se acaba. Pero lo que vi en Eduardo, que me dio bastante seguridad para después apostarle todo mi futuro financiero a la compañía, fue esto, ¿verdad? Empezaron a llegar esos famosos cheques de regalías. Y fíjense ahí las fechas. Dice enero de 1990, fue uno de los primeros cheques de regalías de Eduardo.
eran 4.900.000 y tantos mil pesos de aquella época, que suena mucho en pesos devaluados de aquella época, pero apenas representaban como $1,636. Y dije, bueno, todavía está lejos de lo que él decía que se podía ganar, $10,000 por mes, decía él, ¿verdad? Yo dije, bueno, cuando lo logre, ahí vamos a hablar. ¿Qué sucedió? Siguiente mes, el cheque se duplicó. Siguiente mes se duplicó. Para no hacer la historia tan larga, para abril del 90 le vi recibir ese cheque. 23 millones y pico de aquella época, el equivalente a $7,682, ¿verdad? Cuando yo vi ese cheque, me acuerdo, se me saltaron los ojos, signo de dólares. Dije, ahora sí dime qué hay que hacer. Él me dijo, bueno, ya te dije, tómate el producto, empieza a hablar con la gente, usa alguna publicidad y hacer el negocio. Trae invitados a las reuniones. Y entonces para esa época yo me acuerdo que ya estaba un José Manuel García, que cuando Eduardo llegó al equipo de Millonarios, José Manuel estaba llegando al equipo Get, ya estaba un Barú Gonzaga, que en esa época era supervisor, y luego estaba llegando al equipo Get. Yo dije, bueno, si esto le funciona, a mí me debe de funcionar. Pero me encontré con la disyuntiva de que el negocio de mi papá o era para mí o era para nadie. Entonces me acuerdo muy bien que me dijo mi papá, yo le dije a mi papá, quiero hacer Herbalife. Y él me dijo, pero tú ¿por qué quieres hacer eso? Y dije, bueno, es que yo veo cómo le va bien a todo el mundo. Y Eduardo para esa época se había comprado su primer carro del año, un flamante que él dejó grabado ahí en los audios que decía que era un Thunderbird, un carro deportivo de esa época de la Ford. Y dije, yo también quiero comprarme un carro nuevo. Entonces me dijo mi papá, mira, vamos a hacer una cosa. Tú ayúdame a terminar toda la mercancía que hay en las bodegas y todo. Y después de eso, si quieres hacer ese negocio, te vas. Ya para esa época, Eduardo se fue en el 90, trabajó hasta mediados del 90 en Acapulco, casi hasta el último trimestre, y de ahí se movió a Morelia. Y de Morelia empezó a saltar a varios lugares hasta que finalmente ya andaba en la República Checa, me parece. Y en un evento en Europa, en el 92, se entera que el entonces vicepresidente de ventas de Herbalife Nutrition, ¿verdad? Bueno, era Herbalife nada más, el señor Larry Thompson tenía una esposa ecuatoriana y que pensaban supuestamente abrir próximamente Ecuador. Entonces no lo pensé dos veces, me sumé al barco ahí sí le dije a mi papá, ¿sabe qué? Lo siento, pero yo me voy, ¿verdad? Y decidí entonces, y nunca se me va a olvidar la fecha, ¿verdad? Fue el 5 de agosto de 1992 cuando hicimos la primera reunión de oportunidad de Herbalife en Ecuador, en el Hotel Oro Verde de Quito, ¿verdad? Recuerdo que fue apoteótico, llegaron esa vez como 900 invitados, ¿verdad? Lástima que el salón era como para 300, y yo recuerdo que ahí pensé, Eduardo, hay que como que cancelar esto porque solamente caben 300. Y él me dijo las típicas frases de Mark Hughes, no hay problema. Lo que vamos a hacer ahora son 3 reuniones cortitas, ¿verdad? Y nadie que se va a su casa, que se esperen. Y fue algo fantástico, fenomenal e increíble porque 900 personas escucharon la oportunidad y de esas, ¿verdad? Arrancaron los primeros distribuidores de Herbalife en Ecuador y a partir de ahí eso se empezó a convertir en una verdadera leyenda porque fue una tierra fértil que ha dado muchos líderes, ¿verdad? Le ha regalado a Ecuador muchos líderes que han llevado este mensaje de Mark Hughes alrededor de muchos países y vamos a seguirle dando vuelta alrededor del mundo entero. Entonces fue fantástico porque uno de esos primeros que llegó a esa primera reunión, de hecho, fue Vinicio Ceballos, ¿verdad? Actualmente 30K, 3 diamantes, ¿verdad? Y él fue uno de los primeros, de los pioneros ahí, ¿verdad? De ahí llegó Paquita Jarrín, llegó María de Lourdes, llegó Pablo Álvarez, etcétera, etcétera. Y ellos empezaron a hacer un trabajo increíble. Yo recuerdo que en esa época Eduardo tenía la loca filosofía de que hacer un grupo permanente era cuestión de un buen trabajo de 90 días. Y él estuvo solo 90 días en Quito, es decir, estamos hablando que fue de agosto, septiembre, octubre a noviembre y saltó a Guayaquil.
llamó a otra primera línea de México, la llevó para allá y empezó a saltar Quito, Guayaquil. Y al siguiente año que se va a Italia. Y entonces, oh Dios mío, ¿verdad? Yo le dije, oye Eduardo, ¿qué va a pasar? Bueno, me dijo, ya están listos, ya cumplieron como que sus 2 planes de 90 días, ya están listos. Síganle. Y recuerdo que ya para estas fechas, ¿verdad? Los resultados de Eduardo eran a prueba de toda duda. Es decir, en 3 años y medio con la compañía, ¿verdad? Había tenido para comprarse ya ese carro que siempre hablaba él, su Mercedes-Benz, y ese Mercedes-Benz aparte era blindado. Y ese Mercedes, decía él en todas las reuniones, que cualquier negocio que te dejara suficiente dinero para tener ese tipo de carros era un excelente negocio. Y esta era la casa que tuvo ya para esas fechas. 1,400 metros cuadrados en la Ciudad de México, en Lomas de Tecamachalco, ¿verdad? Una mansión básicamente valorada ya en un poquito más de $2,5 millones en aquella época, ¿verdad? Lo increíble de esa casa, porque yo no solamente fue que la conocía, sino que hubo una temporada en que vivía ahí, ¿verdad? La casa tenía salón de juegos, ¿verdad? Él siempre decía que la alberca era techada y temperada. Y yo no entendía esa parte hasta que un día me tocó organizar ahí un convivio y me dijo que pusiera a calentar la piscina. Pero que antes de calentar la piscina, checara en la azotea cuánto gas había. Y el tanque que había ahí arriba era del tamaño de esos de una pipa, de miles y miles de litros de gas. Y se llevó 24 horas medio calentar la piscina. Ahí entendí a qué se refería con una piscina techada y temperada, ¿verdad? Entonces, esos resultados, aparte de que nos daba mucha seguridad a los que pues estábamos siguiendo sus pasos, ¿verdad? Daba mucha seguridad a la hora de que él hablaba de lo que se podía obtener en algunos años de hacer bien la actividad, ¿verdad? Yo recuerdo que originalmente él decía que había que llegar a presidente en 3 años. Después dijo, no, bueno, vamos a ser más racional y lo dejó en 10, ¿verdad? Pero la única diferencia de llegar antes o después se llama cantidad de invitados que tú sientes a escuchar la oportunidad, ¿verdad? Si ustedes vieron ahí los cheques que puse primero, ese salto de esos cheques de Eduardo al inicio, no eran más que el resultado de reuniones masivas. Es decir, 300 invitados el martes, 300 el jueves, 300 el sábado, y ese era el resultado, ¿verdad? Y obviamente, ¿de quién eran al principio esos invitados? Solo de él y de sus primeras líneas. Entonces, eso fue increíble porque desde ahí él empezó con el ejemplo a sentarnos las bases de cómo realmente se hace el negocio para poder crecer bien, ¿verdad? Después, obviamente, ya en los entrenamientos ustedes también lo van a poder oír, nos lanzó el 10-100,000, ¿verdad? 10 supervisores activos de primer nivel. La definición de Eduardo de supervisor activo era un supervisor que hace 2,500 puntos mínimo todos los meses, todos los años, ¿verdad? Esa era la definición. Y él, recuerdo que entonces nos empezó a poner todo el escalafón de la escalera máxima que hasta en ese momento se conocía de Herbalife. Es decir, lo máximo era llegar a fundador y lo máximo en aquella época era llegar a ganar los relojes Piaget de oro y diamante que te los dan cuando recibes 1 millón de regalías en todo un año, un promedio de $82,000 por mes. Y eso, hasta cuando él lo dijo, nadie en toda la historia de Herbalife lo había ganado. De hecho, él fue la primera distribución a nivel mundial que se le hubieran entregado en el año 2008 en los bonos de Singapur. Ahí le hicieron el reconocimiento oficial donde le hubieran entregado, ¿verdad?, los relojes Piaget de oro y diamante de 1 millón de regalías en todo el año, ¿verdad? Entonces, por eso esa es la importancia y la trascendencia, porque el material de Eduardo Salazar sigue vigente hoy por hoy. Si ustedes escuchan los audios de nutrición y obesidad, se van a dar cuenta que eso no cambia, porque el ser humano no ha cambiado en los últimos 6,000 años. Seguimos teniendo básicamente las mismas estaturas, la misma ingestión de calorías, etcétera, etcétera. Y él se fue incluso un poquito más allá, porque la ciencia nutricional acepta 114 nutrimentos. Él nos hablaba de 120. ¿Por qué necesitamos esos 120 nutrimentos todos los días? Porque el cuerpo los transforma en un poquito más de 10,000 compuestos en nuestro organismo, llámense hormonas, factores, cofactores, transmisores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para no enredarnos tanto, lo más sencillo y lo más inteligente es
Si aquí ya viene todo en la nutrición celular, el resto simplemente es darle un poquito más de bolo alimenticio, pero con eso garantizamos que todos y cada uno de nuestros sistemas trabajen perfectamente, ¿verdad? Entonces, Eduardo hasta cierto punto fue un poquito visionario en varios aspectos, en varios sentidos, pero que ustedes hoy por hoy todavía se pueden beneficiar de toda esa información porque él no fue mezquino, él lo abrió al mundo, él dejó abierto todo ese material para que la gente se beneficiara. Y hoy por hoy todavía sigue vigente, ¿verdad? Entonces, a partir de todos esos resultados, nosotros obviamente trabajamos con la plena seguridad de que la oportunidad de Herbalife, los sueños dorados, se iban a hacer algún día realidad para nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo que en aquellos inicios, cuando él se fue, pasé mi primer invierno, así como lo están pasando algunos ahorita con la pandemia del coronavirus. Mi invierno más fuerte en el negocio de Herbalife fue en mis inicios. En 1993, recuerdo que estábamos empezando a trabajar a todo vapor cuando en Ecuador sale un ataque de Ecuavisa. Imagínense ustedes, un ataque de una semana en el principal noticiero de del principal canal allá, atacando directamente a Herbalife, diciendo que eran productos que daban cáncer, que eran productos que daban, que eran desechos de los gringos, que por eso los estaban tirando a Sudamérica, en especial a Ecuador, y que la gente tuviera sumamente precaución, porque esto era básicamente veneno que mataba a la gente. Una semana de ataque. Entonces yo, con mi flamante pin de supervisor, saliendo a defender el sueño de Mark Hughes, porque Eduardo estaba en Italia. Yo recuerdo que le llamé y le dije, Eduardo, se nos acabó el negocio. Nadie va a querer tomar los productos. Y él, me acuerdo que él siempre me hablaba medio cariñosamente, me decía, mira, Hijín, tú eres el bueno ahí, tú aguanta, tú no te me puedes rajar. Y entonces yo siendo ahí fuerzas con los fundadores del negocio de Herbalife en Ecuador, como fue Vini, como fue María de Lourdes, como fue Paquita, como fue Pablo Álvarez, ¿verdad? Recuerdo yo que ese ataque precisamente como que coincidió con las fechas actuales. Era cerca de Semana Santa. Y yo en aquella época tan inocente y tan soñador, yo dije, bueno, vamos a hacer lo que hizo Mark Hughes cuando lo atacó el Senado de los Estados Unidos. Vamos a salir a marchar a las calles de Amazonas, ahí en Quito. Vamos a cargar cada quien su botón, todo el mundo va a contar su historia y nadie nos va a poder detener. Y recuerdo muy bien que en esa época estos amigos míos, bueno, que nos hicimos súper buenos amigos, hermanos en el negocio, me dijeron, mira, entre sean peras o sean manzanas, la gente no va a entender eso, te va a querer apedrear, máximo que eres extranjero. Así que vámonos, me llevaron a esconder ahí a Salinas, en las playas ahí de Ecuador, en Semana Santa, me dijeron, no, deja que pase el temporal y luego vemos qué pasa. En ese inter yo le llamé a Eduardo, oye, ¿qué hago? Me dijo, nada, sigan haciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque me dijo, mira, número uno, la gente, aunque haya escuchado el nombre y la noticia, no conoce los productos, no conoce la compañía, porque a la gente a la que hemos llegado en esa época era mínima. Dijo, eso va a pasar. Y número dos, aunque alguien lo haya escuchado, pero si no la conocía, no se va a acordar. Esto va a pasar, me dijo. Tú aguanta. Y entonces llamé también a Herbalife. Les dije, oigan, está pasando esto, están atacando aquí a la compañía. Ustedes son una compañía registrada, esto no puede estar sucediendo así por así. Me dijeron, miren, aunque Herbalife no tenemos ahorita presencia en Ecuador, grave la próxima emisión del noticiero, porque tenemos un departamento legal que protege los derechos de la marca a nivel mundial. Entonces, lo que hice fue en la siguiente emisión, grabé en esa época en VHS, que era la mejor resolución posible, grabé el ataque, lo mandé vía mensajería a Los Ángeles, ¿verdad? Y después supe que los abogados de Herbalife llamaron al noticiero de Ecuavisa a decirles, señores, somos una compañía americana, ¿verdad? Plenamente establecida con todos los derechos y ustedes lo que están haciendo es un ataque sin fundamentos, una calumnia. Si ustedes no tienen pruebas
de lo que están diciendo, prepárense para una demanda legal. Y oh Dios mío, santo remedio. Siguiente emisión del noticiero, dijeron, señores ecuatorianos, no tenemos pruebas suficientes, solamente les recomendamos precaución. Y paró el ataque. Y fue increíble, porque yo en esas semanas, ¿verdad? No, obviamente no se vendía casi producto, la gente obviamente no se registraba, yo ya me estaba acabando mis pocos ahorros de supervisor que había llevado para la apertura del país, ¿verdad? Pero lo único que me sostenía era la fe. La fe, como dice Jim Rohn, de que después de la noche viene ¿qué? El día, ¿verdad? Después del invierno siempre viene la primavera, tiempo de sembrar, ¿verdad? Entonces yo sabía que eso iba a pasar. Solamente fuera cuestión de aguantar y dicho y hecho, eso pasó y todo el mundo empezamos a crecer y en los siguientes, si no me recuerdo, 6 a 8 meses, calificamos al equipo del GET, ¿verdad? Fuimos los primeros GET del Ecuador, ¿verdad? Bueno, yo me considero de ahí porque ahí fue donde fue mi crecimiento inicial. Entonces se hizo básicamente GET Vinicio Ceballos, se hizo GET Paquita, y casi en ese tiempo también se hacía GET María de Lourdes, casi, ¿verdad? Y después, como locos aventureros que éramos en aquella época, pensando que todo quedaba resuelto en 90 días, pues dice que nos fuimos a abrir el mercado latino de Los Ángeles, con nuestros flamantes cheques de equipo del GET, creyendo que íbamos a reclutar a todo el mercado latino, ¿verdad? Recuerdo que nos fuimos, no funcionó la cosa, regresé a México, me acabé todos los ahorros que había ganado en Ecuador en 5 meses, ¿verdad? Y la pregunta del millón fue, Eduardo, ¿qué hago ahora? ¿Verdad? Me dijo Eduardo, bueno, regresa a donde tuviste los mejores resultados. Le dije, bueno, eso fue Quito. Dijo, bueno, regrésate para allá. Entonces recuerdo que me fui a la extravaganza del 94, ¿verdad? Fue una extravaganza increíble en Orlando, ¿verdad? Y Mark Hughes, ¿verdad? Ya había lanzado la famosa frase, y vamos a llevar esta compañía distribuidor por distribuidor, cliente por cliente, y finalmente vamos a llevar Herbalife alrededor del mundo entero. Entonces yo dije, bueno, vamos para allá. Recuerdo que llegué a Quito, ¿verdad? Y le dije, chicos, estoy de regreso, ¿qué hacemos? Me dijo Vini, bueno, yo estoy con planes de irme a radicar a Guayaquil, ¿verdad? Así que conmigo no cuentes, yo me voy. Y le dije, Pablito, tú que tienes ahí tu salón en el banco La Previsora, que ya tienes ahí el grupito, ¿qué hacemos? Dijo Pablito, bueno, aquí ya no caben. Con gusto te recibiríamos, pero estamos fuera de control. Entonces, había un distribuidor, ¿verdad?, que aparecía ahí en mis estados de cuenta, que yo todavía no lo conocía, pero que tenía muy buenas referencias de él. Así que le llamé y le dije, Camilo, estoy de regreso en Ecuador, ¿qué hacemos? Me dijo, bienvenido, hermano. Necesitamos a alguien que nos muestre el camino. Y nos pusimos a trabajar con él. Yo recuerdo que ese fue como marzo, abril del 94. Y yo, si hay algún secreto, ¿verdad?, que que he aplicado durante todos esos años de Herbalife, es, número uno, hacer que la gente valore el producto como es. Es decir, me centré a que la gente entendiera un poquito más, no tan científicamente quizás como Eduardo, no tan esquemáticamente posible, sino simplemente que la gente entendiera que realmente necesitamos un aporte nutricional completo que era a través de la nutrición celular. Número dos, me aseguré de que la gente lo tomara correctamente para tener esos resultados que estaban buscando. Y número tres, me aseguré de que nuestra organización, ¿verdad?, empezara a tener toda la información que iban a necesitar para desarrollar su negocio. En esa época la información estaba contenida en lecciones, que eran fotocopias, audios, que eran cassettes, ¿verdad? Entonces yo me aseguré de que todos y cada uno en esa oficina tuviera el material, lo estudiara, lo escuchara y lo aplicara. Y me acuerdo muy clarito que otro de los puntos clave para que nuestras reuniones funcionaran fue trabajar
en hacer que la gente construyera sus historias de $1.000.000. ¿Qué significa eso? Hacer que la gente sepa contar su historia, ¿verdad? Y no divagar. Es decir, decía Eduardo que el testimonio debe ser breve y al grano, ¿verdad? Y evitar andar dando tantas vueltas y no llegar a lo que la gente quiere saber. Entonces, la gente, ¿qué quiere saber? Simplemente cómo te llamas, o a veces ni eso. Número 2, quiere saber qué problemas tenías. Y número 3, en cuánto tiempo se te quitaron. Punto. Más nada. Y entonces le enseñamos a la gente a contar sus testimonios. Y esas reuniones que empezamos a tener en la oficina ahí inicial con Camilo fue espectacular. Yo recuerdo que Camilo, cuando empezó a ver los números, dijo, bueno, si a Eduardo le tomó tantos años llegar a presidente, a mí me va a tomar mucho menos. Pero además, yo voy a llegar hasta fundador. Y empezó a trabajar en reclutamiento de primeras líneas y desarrollo de primeras líneas, ¿verdad? Y me acuerdo que desde esa época empezó a consolidarse como el cheque de regalías número 1 del Ecuador. Desde esa época, ¿verdad? Y teníamos los inconvenientes de que poníamos oficinas que nos cerraban, nos acusaban, porque no podíamos tener realmente todavía abierto. El Ecuador se hizo oficial hasta 2009, si no mal recuerdo. Entonces, imagínense, toda esa época era, como quien dice, entre comillas, un país gris, porque tuvimos la suerte de que cuando se supo que Herbalife no tenía todavía la posibilidad de entrar directamente al Ecuador en esos años iniciales, nosotros hablamos, bueno, mejor dicho, Eduardo habló directamente con Mark, le dijo, Mark, mira, tenemos a cientos de distribuidores ahí que creyeron en tu mensaje, que creyeron en tu misión y no podemos dejarlos ahora abandonados. Entonces dijo Mark, bueno, no puedo llegar ahora, pero tampoco se lo vamos a prohibir. Entonces tuvimos esa oportunidad, o como dicen los latinos en Estados Unidos, tuvimos esa chance de que Herbalife despachaba las órdenes a Ecuador sin hacernos mayor problema, ¿verdad? Y así fue que se sostuvo. Lamentablemente yo no fui de esas personas así como que metódicas de haber documentado mi testimonio desde mis inicios, ¿verdad? Ahorita sería fenomenal. Entonces, esta foto que estoy mostrando en este momento fue una escuela de supervisores, la primera escuela de supervisores que hicimos, si no mal recuerdo, en Cuenca. Y si ustedes ven por ahí, ¿verdad? Al frente, obviamente está Vini, de traje café, ¿verdad? A un lado de Vini, ahí la estoy señalando, no sé si se alcanza a ver la flechita de la señalización, está Gladys Montero, actual y flamante recién llegada equipo del presidente. Increíble. La mamá de Pablo, de Pablito. Por acá, al final de esa foto se ve Yoli Villamagua, ¿verdad? Y una de las que está aquí saltando es Katy Vera, que después de eso salió por ahí a Chicago, ¿verdad? Y construyó una historia de negocio fenomenal. Entonces, fue increíble porque esa foto fue tomada al tercer año y esa escuela fue de supervisores, ¿verdad? Y eso era increíblemente, iba viento en popa, ¿verdad? Y a partir de ahí, todo empezó a desarrollarse. Imagínense que Ecuador crecía tanto que mis primeras vacaciones de aquella época fue un crucero por el Caribe, ¿verdad? Las Bahamas, mejor dicho. Salieron en ese crucero, el Ecstasy, de Miami a Nassau. Todo pagado por el Balay, pero era solamente para los que eran equipos del GET, ¿verdad? Y yo recuerdo que Vini se ganó esa vacación. Yo no sé, Camilo, ¿tú ya estabas calificado para esa vacación? Todavía no. Yo siempre calificaba, nunca tenía visa. Eso, a eso iba. Es decir, calificaron algunos ecuatorianos y no pudieron ir por la visa, ¿verdad? Yo recuerdo que en ese crucero fue algo espectacular, porque ahí me cayó el 20 también de una cosa que hacía Eduardo y que me dio la certeza de que si seguíamos sus instrucciones íbamos por buen camino. En ese barco, que era solo para Gates, porque había un barco para millonarios y un barco para presidentes, ¿verdad? Resulta que en ese estaban varios equipos de presidente en el crucero de Gates, lo que significaba que tenían el PIN, pero tenían el ingreso de Gates, ¿verdad? Varios equipos millonarios estaban ahí. No voy a decir nombres porque para no evidenciar a nadie, pero entonces eso me dio la certeza a mí de que si nosotros hacíamos las cosas como nos decía siempre Eduardo, no había por qué no tener un crecimiento sostenido
año tras año, ¿verdad? Y que lo decía él una vez en la reunión de Chicago. Los que me han hecho caso, dice, en 10 años están ganando más de $100,000 al mes. Dice, y por ahí hay unos cuantos mongoles que no me quieren hacer caso. Dice, a esos, bueno, les está yendo ahí más o menos y están ganando cerca de $100,000, pero al año, ¿verdad? Entonces yo dije, wow, es cierto, porque en la organización de Eduardo tenían de los super obedientes, de los medio obedientes y de los rebeldes, ¿verdad? Y entonces fue increíble porque me di cuenta de que haciendo las cosas sencillas, pero duplicables, no hay por qué los resultados no se den, ¿verdad? Pero mis amigos, quiero hacer aquí un paréntesis muy importante. Una de las cosas para que esto se dé es tener fe. Fe, ¿verdad? Es decir, esta compañía fue hecha, ¿verdad? De tal manera que los cimientos con los cuales nos enseñaron a trabajar van a seguir funcionando década tras década, ¿verdad? Siglo tras siglo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una escuela que teníamos de verdaderos principios y valores, ¿verdad? Principios que si ustedes los ponen en práctica no hay un por qué no todo un mundo, ¿verdad? Llegue a la prestigiosa posición de equipo de presidentes, que es a donde todo el mundo mínimo tenemos que llegar, ¿verdad? Entonces fue a partir de ahí que yo decidí calificar ya a todo, ¿verdad? Esa fue una de mis primeras metas como equipo del GET, compré mi primer carro nuevo, mío, propio, pagado, ¿verdad? Y fue increíble porque me compré esa camioneta y seguimos abriendo países por acá en la región donde estoy ahora, estoy hablando de Panamá esta noche, ¿verdad? Pero estuvimos aquí con algunos líderes, ser los pioneros también de las aperturas de Centroamérica. Y fue increíble porque a partir de ahí las cosas siguieron creciendo y creciendo y finalmente en el 2006 llegué al equipo de presidentes. Y cuando llegué al equipo de presidentes, ¿verdad? Eduardo siempre contaba, ¿verdad? Que uno tenía que mostrar sus resultados, ¿verdad? Y él siempre hablaba del Mercedes y de los BMs y todo eso. Y yo dije, bueno, ya para esa época, mi país, mi querido México, la delincuencia la había vuelto casi invivible, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, yo no quiero tener que comprarme mi carro de lujo y tener que comprar otro para los escoltas. Dije, no, yo quiero un buen carro, pero que pase como que inadvertido. Ya para esa época, nuestro mentor, ¿verdad? Mi querido hermano y patrocinador y papá en el negocio, Eduardo, ya no estaba. Él falleció en el 2004 y yo califiqué en el 2005 equipo de presidentes. Entonces, cuando me compré ese, ya no estaba él, pero me enseñó también que parte de que él se fuera antes de tiempo fue que fue muy confiado. Es decir, con esos resultados, él no traía escoltas, él no traía guaruras todo el tiempo, él le gustaba estar siempre con la gente. Incluso cuando él lanzó el concepto mega millonario que después se transformó en clubes de nutrición, él andaba en su Mercedes yendo a los parques, yendo a las casitas de los barrios a inaugurar clubes. Increíble, ¿verdad? Pero eso le costó también la vida porque la delincuencia se lo llevó en noviembre del 2004. Y entonces yo dije, no, yo no quiero que me vaya a pasar algo como eso. Fui a la Toyota y le dije, oiga, ¿cuál es el mejor carro que tiene Toyota en México? Me dijeron, bueno, por la Land Cruiser. Me la mostraron, me la manejé. Dije, bueno, me gustó, la quiero, la voy a llevar. Me dijeron, muy bien, pásele para acá. Ese fue el vendedor que me atendió. Me dijo, ¿cómo la piensa pagar? Dije, bueno, yo soy un humilde distribuidor de Herbalife y como me enseñó mi patrocinador, la voy a pagar de contado, cash. Me dijo el vendedor, oiga, ¿en serio esos botecitos dejan tanto dinero? Le dije, claro. Sí, ¿cómo le hace? Le digo, mira, tú véndeme el carro y luego yo te enseño. ¿Verdad? Después de que me entregó el carro, eran ahí los mes patrio en México, celebrando la independencia. Me entregó ahí la Land Cruiser, ¿verdad? Y al siguiente mes lo tenía yo como supervisor en un evento de Herbalife, ¿verdad? Como con 10 kilos menos, ¿ok? Como 20 tantas libras, ¿verdad? Fue increíble, porque algo que me enseñó Eduardo de esas directrices es que siempre hay que mostrar los resultados. Siempre, ¿verdad? De hecho, yo no hubiera entrado si no hubiera visto los resultados, tanto en el producto como en el negocio, ¿verdad? Y a partir de ahí, siempre, ¿verdad? Empezó el crecimiento, me volví un poco loco con los carros en esa época. El siguiente año, como nos hicimos tan buenos amigos con él,
al siguiente año me promocionó el siguiente carro, me lo compré, al siguiente me promocionó la siguiente pick-up que entraba de Toyota México, me la compré, al siguiente año la otra y me la compré, todos Toyota, todos blancos. La gente pensaba que yo trabajaba en Toyota en lugar de Herbalife, ¿verdad? Y fue increíble porque a partir de ahí también se empezó a vivir las experiencias de equipo presidente, ¿verdad? Y ahorita les voy a compartir esta parte, no para presumirles, no para impresionar a nadie, sino para que simplemente ustedes vean uno de los porqués llegar a equipo de presidentes, ¿verdad? Porque esto es, hagan de cuenta como en la escuela, como en la universidad. Tú no te inscribes para pasar 20 años en el primer año. Uno se mete a la escuela para graduarse, y graduarse en esta actividad tan hermosa llamada Herbalife Nutrition ahora es llegar a equipo de presidente como mínimo, ¿verdad? Y miren, fue las primeras vacaciones de equipos de presidentes pagadas por Herbalife. Y si me ven ahí en la foto, estoy con quien a la postre nos hicimos tan buenos amigos y compadres, Roberto Alpuín. Algunos han conocido por allá más a la esposa, a Nancy, ¿verdad? Nancy Gallardo. Ahí estábamos haciendo nuestro viaje de equipos de presidentes. Ahí está ella, miren, por las islas griegas. Y wow, increíble el estilo de vida cuando se llega a equipo de presidentes. Y de ahí, la siguiente experiencia, ¿verdad? Las vacaciones normales. República Dominicana en aquella época, 2006, 2007 creo fue eso, ¿verdad? Y la experiencia que le recomiendo a todo el mundo, ahí fue, esa foto fue tomada cobrando mi primer bono mundial. Para los que están aquí escuchando por primera vez, el bono mundial de Herbalife es que la compañía lo que hace es apartar un 1% de las ventas mundiales de Herbalife y repartirlos en esa noche tan especial a las personas que, bueno, a los equipos presidentes que por lo menos tienen a un equipo de presidente de primera línea, en línea descendente. ¿Verdad? Ahí fui a cobrar mi primer bono, ¿verdad? Yo tuve la fortuna de que entre mis distracciones del negocio, llegó primero equipo presidente Vinicio, ¿verdad? Llegó primero también equipo presidente Camilo, ¿verdad? Y yo llegué después, ya cobrando de una vez ese primer año, calificando presidente y ganando el primer bono. Increíble. Así que me acuerdo que fui a cobrar ese primer bono ahí, 2007, Los Ángeles, California, el anfiteatro de los Estudios Universal. Y fue increíble porque para mí, ¿verdad? Subirme a ese tipo de limusinas en aquellos años fue impresionante. Esa era una limusina tipo Hummer y solamente nos recogían ahí en el hotel y nos llevaban al anfiteatro donde entregan los Óscares. Y recuerdo que había mucha gente afuera, había barandas y todo, y la gente tomaba fotos como locos, porque ahí había sido la entrega previa de los Óscares. Entonces mucha gente creía que nosotros éramos como artistas. Y recuerdo que sin conocernos nos tomaban fotos y uno, bueno, ahí posando y sonriendo. Pero es algo increíble, es decir, llegar a esa posición y que la gente ahí te den el reconocimiento por el trabajo excelente que hayas hecho, ¿verdad? Te tienen alfombra roja, etcétera, etcétera. Uno verdaderamente se siente como artista de Hollywood. Y lo mejor de todo, aparte, es que uno va de gala y los hombres van de smoking, las mujeres de vestido largo, etcétera, etcétera. Se la pasa uno increíble. Y esa experiencia es también una de las que todo el mundo tiene que aspirar, ¿verdad? Si uno quiere desarrollar bien el negocio de Herbalife, porque eso significa que por lo menos enseñaste a uno bien, a uno que lo llevaste también a gozar de la posición del equipo de presidentes. Hoy por hoy, en mi línea descendente, ¿verdad? A nivel infinito, con los dos nuevos presidentes que se acaban de hacer en Ecuador, creo que ya suman más de 40 a nivel infinito. Increíble, ¿verdad? Entonces, ¿quién me hubiera dicho a mí que cuando estábamos sufriendo por el ataque de Coavisa en Ecuador, iba a haber después cumplidos estos sueños? Impresionante, ¿verdad? Y de ahí el siguiente viaje de equipo presidentes a Egipto. Todo pagado, ¿verdad? Increíble. Y luego, al siguiente año, el siguiente cobro de bonos. Eso fue histórico para mí, porque fue la primera vez que encontré a la mayor parte de mis equipos presidentes cobrando sus bonos mundiales, porque no iban por cuestión de visa, ¿verdad? Así que increíble. Yo no sé si una de las fotos ahí la van a poder poner o no, pero espero que sí, ¿verdad? Obviamente estaba Vini, estaba Camilo, estaba Pablito Álvarez, estaba Katy por ahí, ¿verdad? Cobrando sus bonos mundiales. Y para mí fue una
algo indescriptible poder ver hasta dónde estaba llegando, ¿verdad? Aquellas primeras semillitas que creyeron en el mensaje de Mark Hughes, que creyeron en el liderazgo de Eduardo Salazar, ¿verdad? Y que creyeron en mi persona para haberles dado las bases iniciales de crecimiento. Fue increíble, ¿verdad? Y en ese año justamente fue cuando Eduardo ganó, o bueno, hubiera ganado el reloj Piaget de oro y diamante de $1 millón de regalías al año. Ojo, estamos hablando de 2008. Es decir, más de una década antes que cualquier otra distribución hubiera ganado ese bono. Y de ahí, 2013, otra reunión, otra cumbre histórica en París, donde tuve la oportunidad de estar en una cena espectacular en el restaurante Julio Verne, ahí en la Torre Eiffel, ¿verdad? Con Michael Johnson, y esa noche estábamos dando el homenaje y la celebración de la llegada de la distribución de Eduardo Salazar al equipo de fundador. 10 diamantes póstumos, pero merecidos, ¿verdad? Entonces ahí era oficial, la distribución de Eduardo Salazar llegó al equipo de fundador en el 2013, ¿verdad? Y varios de esos presidentes o bueno, diamantes de Eduardo, actualmente pues son también equipo fundador, como son los señores Varela, algunos chairman como Giancarlo y Viviana, ¿verdad? Y los próximos que vienen de Ecuador, ahí vamos a ver quién va a ser el primer chairman ecuatoriano, ¿verdad? Es increíble. Y obviamente en este tipo de eventos siempre se da algo para los niños que más lo necesitan, en la cena de la Family Foundation, ¿verdad? Ahí con mis buenos compadres, Nancy Roberto y su organización de México, ¿verdad? Y luego uno de los sueños más anhelados y acariciados de mi historia de Herbalife, poder celebrar un evento oficial en Ecuador. La primera extravaganza en el 2010. Fue apoteótico, porque eso era ver realizado, ¿verdad? Todo aquel trabajo que en un principio solo fue fe, que solo fue sueños, verlos cristalizados ahí y saber que Herbalife era una compañía que llegó para quedarse en Ecuador, que llegó para pasar a la posterioridad, que llegó para que sean después pasada la estafeta a nuestros hijos y hasta nuestros nietos. Porque Herbalife, como dije en un inicio, es una compañía de fundamentos, es decir, es una compañía fundamentada en una meta legítima de ayuda, ¿verdad? De Mark Hughes para las personas que necesitaban mejorar su vida y no tener que arriesgar su salud, ¿verdad? Para ver si sentirse mejor. Y con un plan de compensación, ¿verdad? Súper justo, súper honesto, que se le paga más a quien más trabaja. Entonces, aquí no es cuestión de suerte, aquí no es cuestión de quién te apadrina, aquí es cuestión de que tú pongas a trabajar para ti los fundamentos que han hecho y convertido en realidad a muchos de nosotros nuestros sueños iniciales. Y que se los puedo decir con toda seguridad, al final los sueños rebasan la realidad rebasa lo que fueron nuestros sueños iniciales. ¿Verdad? Hoy por hoy son unas hermosas realidades que no paran, ¿verdad? Llenos siempre de bendiciones porque el dinero que nos ganamos aquí lo ganamos con mucho orgullo porque lo hacemos sirviendo a otras personas, ¿verdad? Tenemos la oportunidad aquí de servir no solo a tus seres queridos, tenemos la oportunidad de servir a tantos y tanta gente que quizás ahorita ni siquiera te imaginas porque ni siquiera las conoces. ¿Quién me hubiera dicho a mí que esto iba a suceder allá en Ecuador? ¿Quién me lo hubiera dicho? Y aunque me lo hubiera hecho, no lo hubiera creído. Y una cosa lleva a la otra, por tener siempre personas con los mismos sueños, con los mismos ideales. Bueno, yo tenía en Panamá una primera línea, ¿verdad? Una chica muy trabajadora que calificaba todo y solo la veía a ella en los eventos internacionales, a los cuales siempre calificaba. Es a ella, Ana Bella Torres, primera línea mía, que metió a su mamá, que es mi segunda línea, y que metió a la hija menor, mi tercera línea. Y ella siempre las veía en todos los eventos internacionales, en las vacaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo estaba ya casi listo para quedarme quieto en México. Esos eran los planes de construir la mansión ahí en Lagos del Sol, cerquita de mis compadres, para vivir más o menos ya el estilo de vida de presidentes, ¿verdad? Casas de más o menos $1 millón, ¿verdad? Que fue una de las metas que siempre nos dijo Eduardo que teníamos que tener en la cabeza, ¿verdad? Ya estaba yo listo ahí,
y viajando los viajes de presidente cada año. Estuve, ahí era un viaje por Viena, por Austria. Me llevé a mi hija mayor a ese viaje, ¿verdad? Y fue increíble porque yo estaba ahí como que, bueno, estamos bien, todo va muy bien, pero esta chica seguía calificando. Ahí fue un evento, una cumbre a Cancún, y fuimos a nadar ahí con los delfines. Eh, Fue impresionante porque cada vez como que compaginábamos más, ¿verdad? Y cada vez más. Y lo increíble fue que una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Resultó ser una chica, aparte de muy trabajadora, muy comprometida, algo extrema, ¿verdad? Le gustaban las, no sé, como decimos en México, no se rajaba, haciendo todo lo extremo ahí y, miren, tirándose de todas las tirolesas habidas y por haber. Y como dije, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Empieza a surgir el romance y bueno, finalmente dije, ¿por qué no? A dar el paso final, ¿verdad? Así como ella había demostrado que éramos afines, dije, bueno, pues vamos con todo con ella. Así que nos casamos, ¿verdad? Y le dije, mi amor, vamos a gozar otra gotita de miel del estilo de vida de Herbalife. ¿A dónde quieres que nos vayamos de luna de miel? Y él me dijo, bueno, vimos una película ahí de Hollywood que decía que una luna de miel en familia increíble en Sudáfrica, y así que no lo pensamos dos veces, nos fuimos para allá y fue impresionante, ¿verdad? Estar de luna de miel allá en el Palace of the Lost, en Sudáfrica, viendo exactamente todo lo que habíamos visto en la película, ¿verdad? Fue impresionante el lujo, el tamaño de esas cosas que hay allá, ¿verdad? Y miren, un detalle, aunque ese hotel era de súper lujo, ¿verdad? Imagínense, a tal punto que nos daban champán en el desayuno todos los días, ¿verdad? Y nosotros con nuestras camisetas de Herbalife, orgullosamente, ¿verdad? Siempre llevando la marca por delante, ¿verdad? Y fue increíble porque a ella lo que más le gustó fue eso, la hora del té inglesa, ¿verdad? Sentía que de niña había jugado a la hora del té con las muñecas y ahora era en vida real y comiéndose todos esos dulces. Así que fue increíble hacer todas las actividades allá, el safari, ¿verdad? Y obviamente la constancia siempre nos las premia Herbalife año con año, ganador de bono mundial, ¿verdad? Todos los años. Y como me porté muy bien, ¿verdad? Ella me dijo, bueno, tú pagaste la luna de miel, ahora yo te voy a invitar a unas vacaciones a mi lugar que he querido conocer desde siempre, las cascadas del Niágara, a las cataratas. Así que nos fuimos para allá y empezamos a conocer esas cataratas por un lado, por arriba, por abajo, por todos lados. Nos metimos hasta por el aire, ¿verdad? Conociendo. Bueno, y ese pasó ahí. Así me trató esa vez, ¿verdad? Nos metimos ahí en ese helicóptero, sobrevolamos ahí. Y bueno, esos son también rápidamente parte de mi grupito que hay en Puebla, México, ¿verdad? Son los líderes que son equipo del GED y van rumbo a su siguiente meta, equipo de millonarios, ¿verdad? Siempre califican a todo también. Es impresionante. Ese es el grupito inicial de supervisores acá en Panamá, ¿verdad? Y recién estaba buscando unas fotos para ver si las podía escanear y encontré una foto donde teníamos un entrenamiento así con un grupito similar a este, así pequeño, compacto, ¿verdad? En la oficina de Olguita, ¿verdad? Fue de las primeras distribuidoras de Camilo y ahí estaba por ahí Camilo en medio de ese grupito, solo que no la pude despegar del fotoálbum porque si la despegaba se terminaba rompiendo, pero prometo que voy a buscar la forma de escanearla para ponerla algún día en esas presentaciones. Fue increíble. Y miren, ya para finalizar, estas son las razones por las cuales tú tienes que llegar a equipo presidente. Número uno, porque lo mereces. Anótalo para que no se te olvide. Número uno, lo mereces. Número dos, ¿verdad? Porque cuando uno llega a presidente, quiere decir que hizo el trabajo bien. Entonces quiere decir que uno lo puede enseñar todavía mejor. Porque al principio hacemos el negocio más por emoción, ¿verdad? Que por entendimiento y por razón. Pero cuando tú ya llegas a la posición de equipo presidente, ¿verdad? Tú ya sabes lo que estás haciendo, lo puedes enseñar mejor, te puedes duplicar todavía mejor y lo increíble es que la vida todavía te premia extra. Porque cuando eres equipo presidente y cualquiera te invita
a sus plazas, cuando, bueno, cuando se pueda, ¿no? Que ahorita con el coronavirus no se puede viajar, pero cuando se puede, ¿verdad? Una de las reglas no escritas es que cuando invitas a un equipo de presidentes a dar un evento, va en primera clase, ¿verdad? Increíble. Otra de las razones que siempre uno entonces puede cumplirle las promesas a la familia. ¿Quién no que tiene niños le ha prometido llevarlos a Disney? ¿Verdad? Y es increíble, uno vuelve a ser niño cuando los lleva ahí, ¿verdad? Fantástico. Ahora ellas son nuestras dos hijas, Scarlett Michelle la mayor, Altair la menor, ¿verdad? Y ahora cada vez viajamos con ellas a todas las vacaciones, a todos los eventos que se pueden, ¿verdad? Y esa yo creo que es una de las grandes bendiciones, ¿verdad? Viajar en familia, pasar realmente tiempo de calidad, ¿verdad? Por eso es súper importante y crucial que todo el mundo haga bien el trabajo. No importa cuánto tiempo tome. Miren, esa fue otra de las promesas. Ahí decía mi hija mayor, papá, ¿y cuándo me vas a dar un carro? Le dije, bueno, cuando seas mayor de edad, ¿verdad? Ahí se lo prometí y luego se lo cumplí. Y luego me dijo, oye, papá, tu carro está muy grande, no cabe en la universidad. Quiero uno más chiquito. Dije, bueno, ¿cuál te gusta? Me dijo, bueno, un Kia. Bueno, dile, dale, ¿verdad? Entonces me acuerdo siempre de una frase que decía Eduardo. Quizás a muchos no les llame la atención tanto ganar, hacerse millonarios o ganar demasiado dinero. Pero dijo, pero por lo menos hay que asegurarse de ganar lo suficiente. Y suficiente es lo que necesites, hay para pagarlo, hay para comprarlo, ¿verdad? Y otro de las satisfacciones es poderle dar a tu familia lo que lo que vayan queriendo. Ahí le di ese carro a Ana Bella cuando estábamos en San Antonio, ¿verdad? Ese es el carro de ella. Luego otro regalo que le hice a mi mamá, me dio mucho gusto darle su carrito, porque mi mamá, con el trabajo de mis papás y de ella misma, tuvieron suficiente patrimonio para hacer bienes raíces, casas que rentan, etcétera, etcétera. Entonces no le pude regalar una casa, pero me dio mucha satisfacción poderle comprar su carrito para que la lleven, aunque sea al mandado, ¿verdad? Y esos son los últimos juguetes que tengo. Y por último, ese fue uno de los últimos travesías extremas, tirarse en tirolesa de más de 2 kilómetros atravesando toda la bahía de Acapulco, ¿verdad? Así que imagínense si no es valiente mi mujer, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que está sumada al sueño de llevar la misión de Mark Hughes de Herbalife alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, mis amigos, espero sinceramente que les sirvan estos consejos, ¿verdad? Que ustedes puedan verse en un futuro, no muy lejano, espero, ¿verdad? Viviendo un estilo de vida así, ¿verdad? Fuera de control, siempre increíble, siempre sumando. Y lo que más me emociona es que, como siempre nos decía Mark, apenas estamos empezando. Es decir, tenemos las bases, ¿verdad? Para poder hacer de Herbalife todavía mucho más grande, mucho más fuerte, llevar a más seres humanos a una situación de bienestar, y creo, sinceramente, que eso no es una opción. Desde el fondo de mi corazón, yo creo que esa es una obligación que tenemos. Si tú estás en Herbalife es por alguna razón. Es para poder dar un mejor servicio a todos y cada uno de los seres humanos que podamos llegar, a los que podamos tener contacto, ¿verdad? Así que no me queda más que agradecer el que me hayan escuchado, ¿verdad? El poder compartir un poquito las muchas bendiciones que Herbalife nos ha dado a nuestras vidas, ¿verdad? Y sinceramente creo y ansío, ¿verdad? Poder salir de estas cuarentenas y poder estar con ustedes y abrazarlos, ¿verdad? Y festejar, ¿verdad? Estos resultados. Muchas gracias, que Dios los siga bendiciendo y haciendo crecer. Y mis amigos, no pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Simple y sencillamente esta, como otras, es una crisis que va a pasar, y simplemente hay que prepararse para que cuando acabe este invierno nos encuentre más fuertes, más saludables, con más entusiasmo y con un compromiso redoblado de hacer las cosas mejor para ustedes, para su familia, para su comunidad, para su país y para el mundo entero. Muchas gracias. Ir para allá y poderlos saludar y abrazar y festejar juntos, porque ustedes han hecho un trabajo extraordinario, que créeme, conociendo yo como conocí a Eduardo, estaría más que feliz de todo lo que ustedes han logrado.